Victoria, Sí, si quieres sí, comenzar. hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, me gustaría poder compartirles unas imágenes. Es algo muy breve, pero creo que sería importante para todos aquellos que no tengan pues conocimientos previos o muy profundos acerca de la literatura japonesa y más específicamente la literatura escrita por mujeres. Entonces, solamente quisiera mostrarles un par de imágenes solo para ponernos un poco en contexto. Pues sí, nada más es muy sencillo para ponernos un poco en sintonía con el tema del día de hoy. Y bueno, aquí le logro. Son solo algunas consideraciones y únicamente quería empezar un poco a que toda o la mayoría de la literatura japonesa está sumamente basada o influenciada por una de las primeras obras. De hecho, se considera la primera novela que existe en el mundo y es a manos de una escritora, que es Murasaki Shikubo, que de hecho aquí tenemos la imagen de ella, que como más o menos por las temporalidades, pues no contamos con ninguna imagen como tal, pero pues sí tenemos su representación en una pintura. Y como en generalidades, tanto ella, Murasaki Shikubo, como Seisho Nagon son las principales representantes en la literatura y en la narrativa japonesa. Y hay que tener en cuenta un par de consideraciones. Entre esto, tenemos que tener en cuenta que las mujeres, de entrada, no se les permitía como tal escribir, ya sea narrativa o poesía. También había una diferenciación entre qué caracteres alfabéticos podían utilizar. Como saben, la mayoría en Japón se utilizan varios tipos de alfabetos, entre ellos está el kanji y el hiragana. El kanji, por lo general, al ser estos símbolos que como tal tienen un significado no solamente gráfico, solamente se utilizaban los hombres, ¿no? Entonces es como muy raro poder encontrar textos antiguos en kanji, pero sí en hiragana. También tenía que ver la clase y con ello el acceso a la educación, porque no todas podían tener este grado, y también el tipo de temáticas que hacían. La mayoría de las escritoras, como pasa no solamente en Japón, sino en todo el mundo, muchas veces hablan anónimamente, ¿no? Ya sea porque no les estaba permitido escribir o porque sus esposos o sus familiares no permitían que ellas escribieran. Actualmente podemos tener acceso a toda esta información gracias a las traducciones que muchas veces no son del japonés al español, sino del inglés al español, lo cual a mi parecer también nos da como, nos deja ver que aún falta mucho para poder lograr traducciones un poco más precisas acerca de lo que esas escritoras están queriendo hacernos llegar. Y por último, quisiera mostrarles una última imagen, que es un poco una línea del tiempo, que se las armé un poco para que veamos que están todas las escritoras presentes desde siempre. Entonces, los espacios no son como tan específicos porque no podía meterlo todo y que se viera, pero tenemos a principios de, un poquito antes del 990, a Murasaki y a Sei, que son ellas las dos primeras imágenes. Después, solamente como para entrar un poco en contexto y ver que siempre estuvieron presentes, tenemos a muchas otras, entre ellas dos poetas, que es Akiko Yosano y Misuzu Kaneko, que están aquí al ladito, y más o menos su temporalidad es similar a las obras que conocemos actualmente que escribieron en ese momento la argentina Alfonsina Storni o la chilena Gabriela Mistral, e inclusive la inglesa Agatha Christie o la mexicana Amparo Dávila. Esto es como muy particular y me gusta traerlo a colación aquí porque las inquietudes que tiene tanto las escritoras japonesas como en este caso las latinoamericanas o escritoras de otros países suelen ser muy similares. Y esto se va a ver sumamente reflejado tanto en los personajes que presentan, en las historias que nos quieren contar y por supuesto en la representación femenina. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles un poco como para ponernos en contexto. Y bueno, ya finalmente, ya después de 2000, pues ya tenemos algunas otras que son un poco más conocidas y que supongo que igual ya estamos un poco más familiarizados con ellas, que pues sería Banana Yoshimoto, Hiromi Kawakiba y Mitsuyo, que es de mis favoritas en realidad, y creo que eso, pues son un poco más conocidas por las personas que nos gusta leer literatura japonesa específicamente.
Y bueno, eso sería. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. No sé si Javiera o Pamela tienen algo que aportar o algún comentario, no sé. O sí, Bueno, sí. tengo que decir que Mitsuyo Kakuta también es una de mis escritoras favoritas. Lamentablemente he encontrado solamente un libro de ella en español. Y como estaba mencionando Victoria, lamentablemente nos cuesta llegar un poco que llegue la literatura femenina japonesa, en español por lo menos. En inglés como que ahora está ocurriendo un pequeño boom, en el que ya, por ejemplo, trabajos de Sayaka Murata ya están siendo traducidos. De hecho, leí hace poco su último libro que fue chocante, de buena manera, chocante de buena manera. Pero todavía como que no hay, vemos Banana Yoshimoto, vemos Yokogawa, pero todavía yo creo que en español no llegamos a tener un panorama muy completo, porque por lo menos desde un punto de vista contemporáneo, la literatura femenina ya está abarcando casi todos los géneros. Muy bien, ya no está ese prejuicio de que la mujer solamente tiene que contar anécdotas de su vida, sino que está la mujer que escribe detective, mujer que escribe thriller, mujer que escribe a la usanza de otros escritores masculinos como Ryu Murakami, que él es bien violento. Entonces, por lo menos una expectativa que tengo yo es que pronto podamos tener un poquito más de variedad. Y Pamela, ¿hay algo que quieras? Sí, bueno, yo primero quería agradecerle como la oportunidad de estar aquí, además a Victoria y Javiera, y bueno, y a ti, Emilia, también. Me da mucho gusto poder compartir de estos temas porque a mí en lo personal me interesan mucho y que tienen que ver un poco con, bueno, mi formación profesional y mis intereses personales. Entonces, como que confluyen estos dos temas y me gusta mucho además poder conversar entre mujeres también. Como que ese es un tema que a mí me genera mucho como, no sé, pasión o interés en general. Y claro, nosotros, de hecho, de ese mismo interés, por ejemplo, yo coordino un club de lectura donde leemos a mujeres y empezamos a leer a mujeres no occidentales. Y nuestra primera autora fue Sayaka Murata. Ahora ya estamos leyendo, bueno, a otras mujeres de distintas partes del mundo, pero cuando leímos a La Dependienta fue así por un tema de que yo leí el libro porque me llamó la atención. Me llamó la atención la portada y me llamó la atención la trama, que yo dije, Convenience Woman, dije como, y leí como el blurb y dije así, oye, esto es muy llamativo, es como que no había visto un libro que tratase sobre la historia de una mujer que trabajaba en una tienda, como que sentía que había algo más profundo ahí. Y claro, cuando leímos el libro tuvimos bastantes como opiniones que les parecía que el libro era como muy fome o como muy apagado, cuál es la idea de esto, y después era, pero no, hay mucho más detrás, o sea, es como, es la representación de las mujeres, o sea, no digo de todas las mujeres japonesas, pero de muchas de las aflicciones que tienen que sufrir las japonesas y muchas de las formas que evaden, digamos, estos roles asignados por la sociedad. Entonces, me parece que, si bien, claro, como decía Javiera, ahora hay mucha más variedad con respecto a los géneros y los tipos de obras literarias que las mujeres japonesas están haciendo. Entonces, eso me parece que es muy interesante para conversarlo. Y además, cómo la sociedad japonesa siempre, desde mi perspectiva, y bueno, como indica la influencia de los sistemas de pensamiento confuciano y las influencias del budismo, etcétera, el shintoísmo, siempre se ve como esta tensión entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Como que ese es como un tema que está imbuido, como que la literatura japonesa en general está imbuida por esa tensión. Y yo siento que en el caso de las mujeres lo expresan de variadas formas y no siempre es tan explícito. Entonces eso es lo que me gusta mucho como de la literatura japonesa de mujeres, que es, tienen formas ingeniosas de expresar esta tensión. Siento que en el caso, por ejemplo, de ese libro en particular, bueno, ahí se hace claro una crítica como al sistema capitalista neoliberal en el que funciona, que funciona la sociedad, pero también se hacen críticas como al rol asignado por la sociedad, al tema de las enfermedades mentales, como evadirse, el tema de no querer enfrentarlo a la normalidad. Entonces son muchos temas interesantes que me alegra poder compartir y conversar con ustedes.
hay ciertas, con lo que tú estás diciendo, yo he notado últimamente, o no sé si me he topado mucho últimamente con esos libros, pero siento de que las escritoras japonesas están tomando un camino un poco subversivo, pero no subversivo quizás violento, sino de que están diciendo, saben que este es el rol que tiene la mujer en la sociedad japonesa. Pero ese rol, no todas las mujeres van a encajar ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, la dependienta, ella se esfuerza por suplir ese rol, de que tiene que ser la mujer, que tiene que estar casada y después tiene que tener hijos, y de hecho Sayaka Murata en otros libros y cuentos también habla del tema de que parejas que se juntan solamente para tener hijos porque esa es la expectativa que tienen, que ya tienes 35 años y ya tienes que estar con una familia formada. O tenemos otros casos, por ejemplo, otra escritora que no está traducida al español todavía, pero me gustaría que la tradujeran pronto, que es Kanae Minato, que ella habla también de la subversión de los roles de la mujer, que la mujer siempre tiene, perdón por los perros, son de mis vecinos, el rol del rol de la mujer, por ejemplo, como la profesora. La profesora tiene que ser la guía, la que perdona, y tenemos en un libro donde un alumno mata a la hija de la profesora y ella dice, ok, no me importa, yo no soy antes que profesora soy mujer, soy humana y soy madre, entonces voy a buscar venganza. Obviamente ahí entramos en un dilema moral, o sea, la venganza vale la pena o no vale la pena, pero es interesante darle una vuelta a la tuerca desde ese punto de vista, porque realmente, sobre todo, hay en Japón carreras que son para mujeres, y entre ellas ser profesora es una carrera de mujeres. Entonces verla en ese plan es bastante chocante, pero es bastante interesante. Claro, parece bien interesante esto de que las mujeres están como recluidas en un área como muy como limitada, y que también a partir de ahí mismo ellas sean capaces de expresarse, de contar sus historias desde lo cotidiano, pero a partir de ahí mismo también mostrar cuáles son sus luchas, cómo es el día a día, qué significa ser mujer en distintas culturas también. Entonces también me gustaría, si podemos debatir un poco sobre eso, sobre la dificultad que significa ser mujer tanto en la cultura japonesa como en la cultura chilena y en general, como en los desafíos que conllevan ser mujer. Y por lo tanto me refiero a escribir y también dedicarse a eso, que es como un área bien como acostado que las mujeres como que vayan tomando un espacio, ¿no? No sé si alguna tiene algo que decir, Pamela. ¿Quién quiere? ¿Ah, sí? Bueno, si uno se pone a pensar como el desarrollo de, no sé, la mujer en la sociedad japonesa, como históricamente, o los episodios que han tenido como momentos de movimientos feministas, yo creo que habría que primero remontarse, bueno, muy atrás, al periodo Meiji, donde se consolida el sistema patriarcal en Japón. A partir de ese momento se le restan derechos a las mujeres y comienza a haber paralelamente también un desarrollo educacional. Entonces ciertas mujeres pueden protestar, y como lo mencionaba Victoria, hay una autora, Akiko, que ella hace, por ejemplo, este poema hacia creo que es el poema hacia el hermano, y el poema hacia el hermano, que es cuando hace una crítica a la guerra ruso-japonesa que estaba teniendo lugar. Entonces ella hace este poema donde cuestiona como el rol del emperador, si el emperador realmente va a ir a la guerra igual que el resto, que su hermano, digamos, que es como un soldado común. Entonces empiezan a ver estos como pequeños momentos donde empiezan a resaltar estas mujeres en un momento que es también, en un contexto, digamos, que es conflictivo, pero que empieza a solidificar o a estructurar el resto, o sea, históricamente japonés. También hablar de Hiratsuka Raicho, que es ella quien da forma a la sociedad de las medias azules, que es Seito-chan, parece, sí, Seito-chan es el nombre, y ella hace como este manifiesto feminista donde hace una declaración sobre que las mujeres en un principio eran el sol, y que en este momento histórico estamos siendo la luna, pero que en algún momento vamos a ser una mujer completa. Entonces si uno se empieza a ver como esos episodios,
a mí me pasó que cuando yo empecé a leer por gusto literatura japonesa, empecé a ver que se recalcaba mucho los nombres de los autores. Y bueno, a mí, mi autor favorito es Haruki Murakami. Entonces yo veía que había muchos como autores, pero que digamos que el rol de la mujer quedaba como soslayado, que en realidad había sido muy lejano y que ya no podíamos como hablar de una literatura histórica. Bueno, había un desarrollo de la mujer en la literatura japonesa, cuando en realidad uno empieza a ver que sí hay mucho, como lo mencionaba Victoria, también hay estos elementos y este paralelo, este desarrollo paralelo, solo que digamos, con el pasar de la historia, el mismo, no sé, rol tan protagónico que tuvo Japón durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el trauma que eso significó en la sociedad y en el desarrollo de su política exterior, el que, por ejemplo, se le haya humillado de manera tal, bueno, luego de las bombas atómicas y luego haberle no dado, digamos, como prohibido la capacidad de tener de tener fuerzas armadas, de desarrollarse. Entonces fue como que se le fue relegando y todo esto influyó en la percepción, yo creo, de cómo las mujeres se sentían que además estaban en una situación de inferioridad en el resto de la sociedad. Entonces todo eso fue confluyendo y si uno puede hacer un paralelo, digamos, los desarrollos entre Chile y Japón son muy distintos, obviamente, pero hay algunos puntos en común que tienen que ver con esta idea como del trauma histórico, que yo creo que algo está presente. Que es, por ejemplo, en el caso chileno también hay un tema con la literatura de la reivindicación, con el tema de los derechos humanos los herederos los hijos de herederos de la dictadura también. Ese es como un tema que está presente, que uno podría hablar como podría ser un paralelo con, digamos, con la literatura japonesa de posguerra, porque este trauma de la guerra fue tan fuerte que provocó que esos temas estuviesen presentes y posteriormente, además, no solo como si fuese suficiente, posterior tienen la crisis de burbuja, la década perdida, entonces comienzan a haber múltiples problemas en la sociedad y las mujeres tienen que hacerse cargo. Cuando los hombres van a la guerra, ellas tienen que estar cumplir como en la casa, luego también desde el Estado se les utiliza como, por medio de un, entre comillas, feminismo de Estado, se les dice que el patriotismo, el nacionalismo comienza en la cocina. Entonces, existen como que la mujer tiene que, lamentablemente, y esto es como una cosa ya transversal, siempre el rol de la mujer tiene que hacer frente a no solo lo interno, digamos, lo doméstico, sino además lo externo. Entonces yo creo que en ese sentido se puede hacer ese paralelismo, pero lo que es interesante en la literatura japonesa es que responde a múltiples factores del desarrollo histórico. Bueno, lo que tú estabas hablando del tema de la burbuja económica y después la década perdida, ahí también la mujer tomó también otro rol, sobre todo lo que tiene que ver la adolescencia, que se ve como la feminidad como un bien de consumo. En el sentido de que, por ejemplo, el Enjokusai, que un hombre puede ir, comprar la compañía de una mujer. Y hay cierto sentido de empoderamiento de la mujer, pero también tú notas de que hay un tema de que es un escalón más bajo, porque yo lo estoy viendo como otro producto, yo no lo estoy viendo como una persona que está a la par conmigo socialmente. Entonces, en cierta manera, como dices tú, no es solamente, bueno, la mujer en sí, sino de que es la presión que está poniendo la sociedad sobre esa mujer. Y creo que eso es lo que ahora las escritoras están explorando en mayor o menor medida, o con diferentes temáticas, o con diferentes opiniones. Sí, tal cual. Yo creo que justo lo que comentaban hace un momento, de que igual y no es que estas escritoras reflejen como tal la realidad total de todas las mujeres japonesas, pero algo que se me hace también bastante curioso y que también llama mi atención siempre que me acerco a este tipo de libros, es que la reacción del mismo público, a pesar de que son historias que igual y no reflejan por completo su realidad, llaman mucho la atención a otras mujeres, ¿no? Y eso creo yo que también nos hace ver que muchas veces nosotras mismas nos identificamos con esos procesos, ¿no? Igual y tal cual como lo mencionaba Pamela, la historia de Japón pues trae pues
trae mucha historia, ¿no? Y muchos problemas bélicos, y que muchas veces se pensó que las mujeres no podían tener ni siquiera una opinión al respecto. No solo no decirlo, sino no tenerla, ¿no? No pensar, sino que su lugar, o sea, ya estaban como un poco resignadas a lo que les tocara, ¿no? En el momento. Pero sí creo que es curioso cómo todas las personas al momento de acercarse y empezarlas a leer les interesa, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y verse reflejadas en muchos sentidos dentro de esos escritos. Claro, y ahí mismo podemos también rescatar la pregunta de Antonia, que dice, ¿puede ser que por el trauma de posguerra compartido nos guste tanto la literatura japonesa en general en Chile? Si quizás eso también es parte del reflejo que tenemos como con ello, o cuál sea la razón quizás. Lo he conversado con, por ejemplo, con el comité literario de japonistas, y sentimos de que sí hay un tema social también, pero podemos identificarnos con algunas de las luchas que tienen las mujeres en estos libros. Muy bien. Por ejemplo, estábamos hablando cuando estuvimos con todo lo de la entrevista de Banana Yoshimoto, de que si bien no llegamos a la escala de Japón, Latinoamérica también tiene mucho prejuicio, por ejemplo, con respecto a la salud mental. Muy bien. Entonces, ¿qué te dice Banana Yoshimoto? Sabes que el colectivo sí importa, pero también importas tú. Muy bien. O lo vemos con libros como Mieko Kawakami, que habla de la maternidad. Uno dice, Latinoamérica no es como Japón. Japón es mucho más estricto. Pero lo que tiene el latino es que juzga. Muy bien. Te sonríe y te juzga. Entonces, yo creo que en cierta manera, por lo menos yo personalmente, yo me siento identificada con luchas que son transversales con nosotras como género. Muy bien. Que quizás también tenemos algunos ingredientes parecidos aquí y allá que hace que también sea que yo me identifico un poco más. Pero con respecto a lo que he leído últimamente, yo siento de que encarna muy bien lo que significa ser mujer en una sociedad globalizada, en una sociedad de que sí decimos sí, la mujer ahora tiene más libertades, pero todavía queda eso, que dice, no, sabes que la mujer no tanto, un poquito, todavía es un poco sumisa, todavía queda esa creencia. Sí, yo coincido con eso y especialmente con el tema de los roles de género, porque igual somos una sociedad conservadora. Entonces, esta como posición tan radical entre lo que es lo masculino y lo femenino y cómo se asocia, por ejemplo, lo femenino directamente con lo maternal, eso es muy, todavía muy chileno y todavía muy japonés. Como que el tema de que, por ejemplo, no sé, el tema, por ejemplo, del síndrome de nido vacío, que es algo que todavía estamos experimentando, o sea, y yo creo que todavía, no sé, cuando uno habla, por ejemplo, con otras personas, no sé, de Estados Unidos o de otras partes, como qué raro, tu hijo se fue tan rápido de la casa antes de los 18, es como, o sea, esas cosas todavía son de una sociedad conservadora. El que, no sé, se le juzgue, por ejemplo, sobre el desarrollo emocional de un hijo a la madre, como si fuese su culpa directamente. El tema de, por ejemplo, que la madre tenga que ejercer trabajo adicional luego de trabajar todo el día afuera, que tenga la culpa además de hacerlo. Esos son todos temas como de sociedades conservadoras y ahí también hay como una convergencia entre nosotros y también se expresa en la literatura eso, me parece. Y también yo lo veía, bueno, no es japonesa, pero Por favor, cuida de mamá, la autora coreana, también esa obra refleja muy bien eso, y es como, me parece son todavía muy asiáticos, pero todavía muy latinoamericanos, como que hay algo ahí como un vínculo. Sí, a propósito de eso mismo, también surge un poco la interrogante sobre, en el caso de los personajes literarios, sobre como qué pasa con la soltería, si las mujeres como que pueden ser solteras, son solteras, o si cuando están solteras es porque están buscando una pareja, o como qué pasa ahí también. Bueno, yo he leído varios libros en relación a eso, y hay uno, no recuerdo la autora, pero se llama Twinkle Twinkle, que habla de una mujer que ella no tiene interés en casarse, tiene ciertos problemas de salud mental, pero
son normales, ni un problema, y ellas entran en un matrimonio con un homosexual. Y ellos, ¿por qué entran en este matrimonio? Se quieren como amigos, pero por un asunto, por favor, que nuestra familia nos deje tranquilos. Muy bien. Y eso también lo tiene Sayaka Murata en el libro que digo yo que todavía no está traducido en español, que es Hearthlings, que es una mujer que entra a un website de personas que viven a la orilla de la sociedad y conoce un tipo que dice: yo quiero tener un matrimonio sin ningún tipo de contacto físico. Y al final la familia lo descubre, queda el tremendo desastre. Entonces nosotros podemos ver cómo estas mujeres buscan un arreglo a ese supuesto desbalance social y terminan llegando a estos matrimonios lavanda, como están diciendo ahí en el chat. Lo complejo también de esto es que yo siento que, por ejemplo, no por ejemplo, sino que siento que hay un reconocimiento de estas, como de los fenómenos que están pasando, pero una búsqueda excesiva de ponerle nombre, por ejemplo, y justificar el hecho, como el desarrollo de ciertas dinámicas. Por ejemplo, el tema de que se trate de hablar de este hombre herbívoro y se ponga en contraposición al tema de la mujer carnívora, que es como el hombre herbívoro sería como este hombre que está desinteresado por las relaciones amorosas y las conexiones, no sé, sexuales, y la mujer en cambio tendría que ser esta carnívora que tiene que buscar una pareja porque está en una situación como de depredación hacia el hombre. Entonces yo siento que esta necesidad de ponerle nombre a lo que está sucediendo y justificar, por ejemplo, la baja de la tasa de natalidad, tiene que ver con esta idea de recalcar el género como dos polos del mismo espectro. Entonces yo siento que ese es un tema que no permite avanzar y que es llamativo, porque yo siento que en Japón además había una concepción muy fluida de lo que es el género. Entonces me llama la atención de que desde como el Estado siga habiendo o desde el Estado y la prensa siga habiendo esta persistencia e insistencia en poner a la mujer en un rol de culpabilidad nuevamente con respecto a lo que sucede con la tasa de natalidad, cuando son otros elementos los que influyen. Y por eso yo creo que es que el feminismo de Estado no ha funcionado, porque en realidad es medidas que son parches que no van a la raíz del asunto y que lo que hacen es provocar estas representaciones donde la mujer tiene que dar a conocer su historia, como tú bien decías. Yo no he leído Erling, pero me llama mucho la atención como el revuelo que ha provocado con respecto a la discusión sobre las enfermedades mentales, sobre los problemas mentales, cuando hay otra gente que dice: pero es evidente que si tuvo todos esos problemas, la protagonista va a resultar así, porque tuvo muchos problemas en su vida, entonces ¿cómo no va a resultar afectada por eso? Entonces las discusiones de estos temas que parecen tan evidentes de repente, cuando ya se ha aceptado un poco o se ha bajado un poco el estigma de las enfermedades mentales, siguen provocando tanto revuelo en la sociedad. Eso me llama mucho la atención, me interesa, sí, pero me llama la atención. No sé qué les parece a ustedes eso. Sí, yo creo que se menciona muy poco en realidad. Justamente hace poco terminé de leer el libro de La cigarra del octavo día de Mitsuyo Kakuta y hay una mención sobre el género muy vaga, pero más que dialogar como tal sobre esas diferencias que hay, lo toman un poco desde la perspectiva de únicamente dejarlo pasar. Es decir, hablan del género como que si todos fuéramos en este universo en el que se cree que todos fuéramos iguales, entonces no tendríamos esos problemas, pero el mismo personaje principal regresa a no, pero mi deber como, bueno, en este caso como madre es este, o lo que tengo que hacer como mujer es esto, y voy a decir solo esto para sobrevivir. Entonces creo que en esas pocas lugares en donde podremos tener igual y una buena discusión acerca de ese tipo de temáticas, la misma autora o la misma línea de los libros te lleva a otra cosa, ¿no? En este caso, esta parte del género, e inclusive, como lo mencionaban, lo de las enfermedades mentales,
igual, ¿no? O sea, si de este lado en Latinoamérica todavía existe mucho estigma al respecto, allá todavía es más, ¿no? Inclusive el simple hecho de mencionar que se le ocurre en algún momento ir a terapia, o también son temas que luego vienen escritos ahí de, pues es que el niño de tal persona fue a terapia, ya es algo como, eso está mal, ¿no? Eso es como deber completamente algo que se debe resolver desde casa. Entonces creo que en varios de los libros que yo he podido leer de autoras japonesas es justo eso, empiezan a tocar un poco el tema y de pronto vuelven a esa línea de, no, porque esto se debe arreglar en casa, no, es que mi rol como madre es este, y yo puedo ser como muy buena en mi trabajo y tener, pero si descuido en cualquier momento, por mínimo que sea, a mi hijo, o a veces ni siquiera es tanto mi hijo, a veces es la familia del esposo, porque eso también como que pasa muchas veces, ¿no? Esto de que, por ejemplo, los primogénitos tienen que hacerse como cargo de la familia y por lo tanto no es el hijo como tal, sino es la esposa, ¿no? Entonces ya no nada más es el cuidado de tus hijos, sino el cuidado de tu familia cercana, ¿no? De las personas mayores o de las personas enfermas o sea, de alguna enfermedad física, por ejemplo, que requieran como un cuidado mayor, también recae siempre en la mujer, pero yo no siento que se logre desarrollar, pero sí los toca y sí son temas que igual y no están tan mencionados, pero que también llaman mucho la atención. Y creo que eso pasa igual acá en Latinoamérica, ¿no? Muchas familias pues están conformadas de esa manera, ¿no? Quien termina haciéndose cargo de también las cosas, pues es la mujer, ¿no? Bueno, ahora justo estaba pensando en el libro de Mieko Kawakami, Senos y Huevos. Ahí yo creo que hay como la escritora trata de como de explotar un poco el tema de la maternidad, por ejemplo, el rol de la maternidad y cómo buscar diferentes, ¿qué es lo que significa la maternidad? Porque, bueno, para los que no lo han leído, es de una mujer que como que está en el proceso de decidir si va a ser madre soltera a través de inseminación artificial. Muy bien. Y tiene que buscar el donante, etcétera. Y va escuchando las diferentes opiniones de lo que significa ser madre. Entonces, ahí cuando están diciendo, por ejemplo, la excusa que dicen, no, es que nosotros buscamos la pareja hombre y mujer porque son los únicos que pueden reproducirse. Muy bien. Entonces llega esta mujer y dice, ok, si es así, yo voy a cumplir mi rol de mujer, reproduciéndome, voy a tener un hijo. Y se le viene encima a la gente diciéndole, no, es que él tiene que ser padre y madre, va a ser soltera, nunca va a conocer a su padre. Y ella dice, pero quizás sí hay estructuras familiares que tenemos madre y padre, pero nadie sabe lo que está pasando dentro de esa familia. Puede ser, como estaba diciendo Pamela, puede ser solamente la mujer haciéndose cargo de todo y es un papá ausente que pasa todo el día trabajando. Muy bien. O el hecho de conocer tu padre no significa que tú vayas a querer a tu padre. Entonces, ¿qué es lo que yo lo encontré bastante subversivo en su pensamiento? Porque está diciendo, ok, estoy cumpliendo mi rol porque sí quiero ser madre, pero no voy a tomar el camino que me está diciendo la sociedad. Y obviamente la sociedad crea anticuerpos inmediatamente, porque independiente de las excusas, eso es lo que está pidiendo. Hombre, mujer, que se casen, tengan hijos y se reproduzcan. Eso es lo que está pidiendo. A mí me parece, sin embargo, que, yo no sé qué les parece a ustedes, que siento que aún es muy suave la crítica que se hace en la literatura japonesa femenina. Pero no me parece malo, digamos, sino que me parece que la forma en que se desarrolla es muy sutil todavía, que, digamos, la crítica hacia los roles de género o hacia la injusticia cometida hacia la mujer, creo que es muy suave todavía, pero que tiene que ser así también, porque siento que esa es la forma en que pensemos como digamos, en vender una obra, necesita este tema de la representación general o sentirse representada en la obra en distintas partes del mundo. Y para hacer eso tiene que ser sutil, porque si no se vuelve demasiado específico y mucha gente no va a va a pensar que esto es más como, no sé, un libro autobiográfico podría ser o algo así, y no tanto como una experiencia universal, me parece. Entonces siento que en ese sentido es muy sutil todavía, pero creo que eso es a la vez lo que la ha hecho, porque nos preguntaban por ahí algo como, quizás
por qué razón nos gustaba tanto como la literatura japonesa. Siento que esa puede ser una de las razones, que esta experiencia de universalidad, como sentirse identificado con alguien que, con una cultura que parece tan lejana, cuando uno no la conoce de nada, digamos, que es también un comentario que siempre hemos recibido, por ejemplo, en el club de lectura, que es algo así como cómo las mujeres que conviven en contextos tan diferentes pueden tener experiencias tan similares a nosotras. Siento que eso es como algo que está siempre presente. No sé si a ustedes les parece que es como sutil o que si en realidad, aunque yo he visto como mucho, especialmente de Sayaka, como que se le habla de que ella es como la autora subversiva del último tiempo, como que está así alterando las estructuras de la literatura japonesa femenina. Yo no sé si eso sea tan así, porque además, en su caso, su obra sí es súper autobiográfica, po. Entonces eso es interesante también de pensar, como en realidad es la experiencia de una mujer japonesa contando lo que le pasó, pero en clave ficción, porque lo pone como con otro personaje, pero en realidad puede ser ella también. Uno no sabe mucho de eso, no sé. Y el tema, por ejemplo, con Banana, yo vi la charla que hicieron en Satori y me gustó mucho, y ahí conversaban temas como, me recuerdo algo así como la emotividad de los personajes, cómo se narraba esto. Y a mí me gustaría recalcar un punto que conversamos en otra charla, que tenía que ver con que en sus obras, si bien se narran como problemas o experiencias traumáticas, ella lo hace desde un tono que es como la experiencia, el trauma siempre es inicial en la historia. Entonces, como que el desarrollo es posterior y siempre va a haber un punto donde va a haber como una superación personal. Entonces, siempre hay como esta, digamos, como técnica, o no sé, una pluma como más suave, como más cercana, y así uno empieza a decir como, o en realidad a mí también me puede haber pasado eso, también me podría pasar eso y yo también podría salir de ahí. Entonces siempre esto como que siento que esta es una técnica transversal, al menos en lo que yo he leído, que es que uno puede identificarse en los personajes porque la crítica no es tan directa, digamos, no es tan como subversiva, violenta. Claro, la crítica no es tan identificable porque, por ejemplo, si tú comparas la experiencia de mujer con, por ejemplo, Medio Oriente, Latinoamérica, Japón o Corea, van a haber diferencias. Pero yo creo que en cierta manera ellas como que tratan de apelar a esa colectividad que tenemos nosotras como mujeres. Aunque yo sinceramente yo siento que esto tiene que también que ver un poco con las elecciones que están teniendo las editoriales en términos de traducción. Porque hay otros libros que atacan esto, o que tú dices, bueno, esto lo escribió una mujer, esto como que lo habría escrito un japonés en el términos de violencia o en los términos de maldad que representa también. Entonces, por ejemplo, hay, ¿cómo se llama esta autora? Déjenme buscarla. Hitomi Kanehara. Muy bien, ella no ha sido traducida que yo sepa al español. Y ella habla de todo lo que es el submundo del sadomasoquismo, todo lo que, mucha liberación sexual, pero eso no ha sido traducida. Muy bien. O la misma Kanae Minato, que también ella es bien, mucho más directa en términos de eso, de los roles de género, lo pone en un término de thriller. Entonces, hay un EPU, lo voy a buscar. Pero yo siento de que como que están como, las editoriales como que recién están tentando terreno y por eso estamos viendo en español por lo menos los mismos temáticas. Pero yo creo que ya en un momento cuando ya esté ese fanbase asentado, ya van a empezar a llegar cosas diferentes y que nos van a dar otra perspectiva quizás más directa, como estás diciendo tú. Sí, claro, yo creo que ese punto de la traducción es fundamental. Sobre todo yo me he encontrado mucha poesía japonesa traducida, no del japonés, sino del inglés, por un hombre que traduce este texto en inglés, que también está traducido por otro hombre, ¿no? Y que son personas que se dedican o que estudian, digamos, de una perspectiva más bien como un tanto escolar, la cultura japonesa, y que al momento de hacer esas traducciones hay algunas veces que a mí, yo cuando lo leo, igual con mi pobre bagaje, ¿no?, que tengo sobre toda la cultura japonesa, no me parece la misma percepción que ellos tienen, ¿no? Hay algunas descripciones, por ejemplo, que las hacen ver hasta un poco eróticas, cuando yo creo que la autora más bien quiere hablar
un poco más sobre, o hablar con más libertad sobre su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Akiko Yosano, que tiene uno de los libros de poesía como un poco más controversiales por esta misma temática, yo a veces siento que más bien ella quiere hablar de su cuerpo libremente, y al momento de hacer esas traducciones tenemos ya una versión un tanto más cuidada y como con esta perspectiva previa, ¿no? Entonces creo que en la traducción sí es muy importante. Bueno, yo lo utilizo así y lo recomiendo, que siempre que vayan a buscar un libro que no sea el idioma original, vean si es una traducción que está hecha desde el inglés o de algún otro idioma, y si la persona que está haciendo la traducción tiene como ese bagaje cultural que pueda darnos a entender como otra perspectiva, ¿no? Porque creo que también mucho se pierde, y esa es otra de las cosas por las que yo considero que igual en Latinoamérica no hemos tenido tanto acercamiento con la literatura asiática, y no únicamente japonesa, ¿no? Sino también, por ejemplo, la coreana, que también últimamente tiene unos temas, que son unos libros que son brutales y son muy buenos, y que yo creo que en Latinoamérica gustarían muchísimo si tuvieran más acercamiento hacia ellos. Pero también creo que es importante ver quién lo traduce y cuál es la finalidad, ¿no? Y tal cual, muchos de esos temas se repiten, inclusive, ¿no? Vas a buscar los libros y las portadas son muy parecidas, ¿no? Y eso, pues, son otros de esos juegos editoriales que hacen que, si ya compraste uno que fue un éxito, igual y si ves una portada similar, piensas que más o menos va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de que también te puedas acercar es, pues, por una parte, conocer o adentrarte un poquito en la historia de la autora como tal, como para que puedas entender más bien como por dónde van sus personajes y qué la llevó a hacer ese tipo de historias, pero también las traducciones. Creo que eso es como importante, sobre todo en eso que comento, que muchas veces ya es la traducción de la traducción, ¿no? Entonces, pues en eso se va perdiendo mucha de la esencia propia, ¿no? Y que para nosotros, a menos que dominemos el japonés, pues no podríamos leerlo directamente, ¿no? Como pasaría con el buen inglés, por ejemplo. Bueno, hay, como dices tú, yo he escuchado de que hay unas traducciones como bien deficientes, ya a partir desde el japonés al inglés. Y después llega la traducción del inglés al español, y ahí se pierde todo completamente. Y bueno, yo creo que también hay algo que, por lo menos en Latinoamérica, yo siento que en inglés, en Estados Unidos por lo menos, ya hay un poquito más de conocimiento. Y también puede ser también porque hay muchos traductores que son hafu y ya tienen como un bagaje cultural más grande. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica siento que todavía está la concepción de lo que es el japonés, que tienen como el kimono, y lo que es suave, y lo que es moderno. Entonces, creo que eso también está en la mente de los traductores, y no saben, quizás, bueno, no es todo así. En Japón también hay gente que vive experiencias tal como las vivimos en Latinoamérica, y eso creo que les falta todavía. Sí, con respecto a eso, yo también estaba viendo que, por ejemplo, existía un mito sobre lo que era la mujer japonesa, que respondía también a esta como idea de lo que se entiende, porque por mucho tiempo como América Latina estuvo subyugada a esta especie de como de antena cultural que era Estados Unidos. Entonces mucho de lo que nosotros entendíamos que eran las percepciones de los países asiáticos del este de Asia o de, no sé, India, pasaba por lo que primero entendía Estados Unidos. Entonces funcionaba como esta especie de antena cultural, y nosotros teníamos una imagen distorsionada, por ende, de lo que era Japón, ¿no? O lo que era Asia en general. Igual ahí con unos entiendes que siempre hay ciertas como matices con eso, que en realidad si uno tiene que adentrarse mucho en la cultura para entender ciertas cosas, y que de repente uno no va a poder entenderlas todas porque está inserto en otro contexto, pero también, claro, esta idea, como lo que decía Javiera, como de como el personaje de lo que es ser japonés, así como una caricatura, digamos, una visión muy arquetípica, así muy maquetizada, no sé, y yo siento que eso todavía pasa. Y yo siento que todavía eso pasa, y a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal me pasaba cuando yo era más chica y veía como anime o cosas así, era como la rarita.
porque en realidad interesarse por esos temas que eran como tan raros, así como Japón tan raro, tan diferente, no sé, los japoneses, así, y las típicas bromas. Entonces, como que siento que eso, si bien se ha pasado un poco, siento que todavía existen visiones erróneas. A mí me pasa, por ejemplo, mucho con India. Cada vez que me hablan de India, me hablan sobre los hindúes. Y yo tengo que hacer como la aclaración que son cosas distintas. Entonces, claro, hay todavía, por ejemplo, Japón quizás lo conocemos más como por sus obras, no sé, en animación, el cine japonés, la música en un tiempo, que estuvo más como de moda cuando yo estaba en el colegio, todas esas cosas, pero también todavía existe una visión distorsionada de lo que realmente es ser japonés, o no ser japonés, porque uno no puede entender como... Yo en mi caso al menos no puedo entender lo que es ser japonés porque soy chilena, entonces no puedo entender cómo ese tema, pero lo que es lo japonés está distorsionado todavía. Y lo que es ser la mujer japonesa responde mucho a estas ideas como de los arquetipos de la mujer perfecta. Y también que tiene que ver como con la belleza, con el rol de mujer, y mujer igual madre. Entonces, claro, todos esos temas todavía existen y lo que decía anteriormente en la traducción, sí, eso es muy cierto. Yo creo que también funciona en ese tema. Yo he leído libros, los he leído en inglés y los he leído en español cuando el español no me convence nada, porque siento que es como muy... se pierden muchos de los sentidos, se pierden como la sutileza, la alusión a la naturaleza también se pierden, como este tema, no sé, de la... como la delicadeza que tiene como la literatura japonesa se pierde mucho en las traducciones. Yo siento como los simbolismos, es como difícil encontrar, no es que todas sean las traducciones tan malas, pero es común encontrar traducciones como deficientes, a mi parecer. No, eso es verdad. Hay traducción, y eso es una lástima porque el español es un lenguaje muy rico. Se adapta muy bien. Yo trabajo enseñando español y mis alumnos me dicen, oye, puedo decir esto de diferentes maneras y va a significar lo mismo, pero las diferentes maneras me van a dar una impresión diferente. Entonces siento de que puede ser de que algunos traductores, no todos, como dice, porque encuentro que igual hay traducciones al español generalmente que son traducciones directas del japonés que son muy buenas. Muy bien. Pero también yo creo que hay que contextualizar en el tema de cuál es el panorama literario en términos nacionales, porque, por ejemplo, ahora tú hablas de literatura japonesa y todos piensan Haruki Murakami. Nada en contra de Haruki Murakami, pero no es el único. Muy bien. Pero ¿qué es lo que piensa obviamente el mercado editorial? Si a la gente le gustó Haruki Murakami, le va a gustar un libro que se va a parecer al de Haruki Murakami. Entonces, Paisal, por ejemplo, Banana Yoshimoto es más o menos parecida, Hiromi Kawakami, etcétera. Pero hay otros autores que no son Haruki Murakami, que tienen una perspectiva de roles de género bien interesante, pero no, porque dicen, no, pucha, no se parece, no hay esta cuestión mágica de los sueños. Entonces, eso también yo creo que limita un poco el mercado literario. Sí, totalmente. También aprovechando de volver un poco lo de los como estereotipos de lo que es como Japón y también ahí juntándolo con lo que habló Paulo hace un rato, sobre que también el personaje femenino está muy como opacado porque están descritos de la perspectiva masculina. O sea, sucede mucho que son escritores hombres los que hablan de la mujer y como que dan de alguna forma como su perspectiva y eso es lo que uno consume y también toma como de ahí un estereotipo de cómo son las mujeres japonesas que puede ser muy erróneo. Entonces también podríamos profundizar un poco más en eso, en como lo opacada que está la imagen de la mujer por ser como una imagen que viene de los hombres. Yo creo que a mí también, bueno, como mencionábamos a Haruki Murakami, también me ha pasado que de repente, yo sé que él tiene como esta crítica de que los personajes femeninos que él escribe son muy como, no sé, pencas, podría decir malos, apocados. Pero yo siento que
bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, no puedo ser objetiva con su obra porque me gusta mucho, pero pero siento que, claro, o sea, en ese sentido como que sí, puede ser que pero igual hay que ponerlo en matices de que su obra, y como la obra de cualquier autor japonés o de cualquier autor en general, es su representación y digamos, su obra creativa. O sea, no es igual las mujeres como son. Las mujeres no son así, evidentemente. Entonces es su visión y los puntos que él quiere recalcar y etcétera. Sí siento que hay estado como un poco opacada y lo que mencionaba Pablo aquí también me llamó la atención porque me acordé del caso, por ejemplo, de María Luisa Bombal, su obra es como, tiene elementos muy eróticos y como muy sensuales y eso para mí pasó de largo, nunca me di cuenta de eso. Nunca lo vi porque siento que eso no fue recalcado como lo suficiente, como que nunca se me presentó como este aspecto de su obra. Y al leerlo era como, estaba escribiendo, no me acuerdo en qué época, pero en 1900 me parece, 1930 creo, me corrigen si y escribía como cosas bellas, así como la libertad del cuerpo femenino en acción con otro hombre y como sobre el cuerpo de otro hombre y la interacción y esas cosas como que nunca las vi porque al menos en, no sé, en el colegio nunca se me habló de esto, yo no estudié literatura tampoco, entonces tampoco me dediqué a abordar su obra. Y al leerlo fue igual una sorpresa. Yo sentí que, claro, que también responde eso, como que en las obras que abordaban estos temas y las mujeres que hablaban que hablaban sobre los temas de, no sé, el cuerpo, la libertad o la capacidad de, no sé, ejercer tu propia sexualidad o otras cosas similares, digamos, no fueran como que no, como que están como hundidas, digamos, como subyugadas a otras cosas. Y siento que, claro, que si pasó con eso, me imagino que también pasa en Japón. Y bueno, resulta más evidente, como que no, como que, claro, no se habla mucho de eso, no tenemos tanta, pero me parece muy bien lo que dice Javiera cuando es como, puede que estén, o sea, están ahí, pero no sabemos de ellas todavía porque no ha sido traducida ni al inglés ni al español, entonces yo no tengo cómo saber de esa literatura, digamos, como puedo conocerla de nombre, pero no la puedo leer, no puedo como adentrarme en ese mundo, entonces creo que sí, creo que ha pasado que se ha subjugado el rol de la mujer y que se han entregado visiones demasiado parciales. Creo que igual eso responde, digamos, también al tema de cómo la demanda de cierta literatura bestseller se vuelve mayor, entonces se va creando como un círculo negativo, virtuoso para estos autores, pero negativo para que quienes queremos conocer otras perspectivas. Y yo creo que como el mensaje o lo que se podría sacar de ahí es que hay que crear como demanda de otras visiones, generar interés, presionar, porque esa es la forma, si al final las editoriales, las ediciones son como un negocio, son empresas, entonces uno tiene que crear demanda para que ellos puedan, o sea, se vean obligados, digamos, a traducirnos, esperamos buenas traducciones. Bueno, una lástima, ya estamos medio cortos de tiempo. No sé si alguna quiere aportar algo más o no sé, comenzar ya a cerrar. Yo feliz de estar aquí, me cayeron muy bien todas, un gusto conversar con ustedes. Siento y también las felicito a ustedes, a todos los que participaron de la organización. Siento que es muy bueno además que ustedes hagan esta iniciativa con personas que sean como de distintos mundos también, que podamos hacer como un diálogo diverso y nada, yo feliz, conversemos otra vez. Sí, lo mismo digo, la pasé muy bien, muy buena la compañía, muy buena la conversación y gracias también a la organización por reunirnos a conversar este tema que, como dices, necesita más difusión y a los lectores les recomiendo sigan buscando. De repente Wikipedia, saltando de link en link en Wikipedia uno llega a muchos lugares y ojalá creemos esa demanda de libros femeninos que salgan un poco de la norma para tener otras conversaciones como estas. Muchas gracias a todos.
Sí, pues igual, muchas gracias por la invitación y pues igual nuestra página de Lee Mujeres pues está abierta y siempre subimos recomendaciones, ¿no? De escritoras de todo el mundo. Entonces, pues si quieren darse una vuelta por allá y conocer un poco de algunas otras escritoras. Y pues también muy contenta con la plática y es muy bueno poder hacer estos encuentros porque pues no conozco yo igual tampoco tanta gente que esté como tan adentrada en la literatura asiática, ¿no? O japonesa. Bueno, muchas gracias a las tres por venir, por su participación. Gracias también a los demás. Los dejo con Valeria para que ya cierre la mesa. Bueno, primero que todo, darle las gracias a nuestra invitada, gracias Pamela, gracias Victoria, que nos acompaña desde México, gracias Javiera por acompañarnos en nuestra primera versión de las Jornadas Asiáticas, hablando de un tema tan importante como es el rol de la mujer en la literatura japonesa y el rol de la mujer en general. Ha sido un placer escucharlas y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, también a los asistentes y en el chat encontrarán las redes sociales de cada una de ellas, por ejemplo, de Javiera también con Japonistas, Victoria con Le Mujeres y Pamela con Le Club de Té. Espero que las sigan y vean todo el contenido súper importante también que tienen para mostrar. Ahora las dejo con Antonia, que realizará el cierre oficial de nuestras jornadas. Muchas gracias. Hola, para los que no me habían visto antes, yo soy Antonia Gómez, una de las organizadoras del evento. Me falta la otra Antonia. Estoy aquí, pero estoy perdida en alguna de las cámaras. Antonia Durán, también organizadora, es súper útil porque las dos nos llamamos igual. Sí. Bueno, nosotros queremos darles las gracias, la verdad, a la gran asistencia que tuvimos en estos 2 días de actividades. El día de hoy fue súper entretenido. Muchas gracias a todas las invitadas de esta última mesa. La literatura femenina japonesa nos encantó a todos, así que siempre es súper bueno aprender más y escuchar más. Y básicamente queríamos decirles eso, que muchas gracias. Con Antonia tuvimos esta idea meses atrás, llevamos mucho rato trabajándola, tuvimos un equipo maravilloso de alumnos con el que pudimos ir desarrollando esto y ha sido una súper buena experiencia. Sí, nada que decir, las mismas gracias que dijo la Anto. Esto surgió porque nosotros en la universidad no alcanzamos a tener nada que ver con literatura asiática, nos perdimos los cursos que aparecieron como un par de años después y pensamos que era necesario como volver a difundirlo, porque siempre leemos literatura poca latinoamericana, generalmente es casi todo Estados Unidos o Europa muy occidental, y el otro lado lo dejamos de lado, y en verdad es súper interesante porque son gustos que van surgiendo solos, ya sea porque uno ve anime, o se leyó un libro, le recomendaron una serie, o un drama, o lo que sea. Entonces como que muchas gracias por la asistencia, por las ganas de aprender, porque esa es la idea. Ojalá que todos hayan leído en el chat que ya tenían los nombres anotados. Esa es la idea, que bueno, y ojalá encontrarnos, así que el próximo año hay una versión 2 de las jornadas asiáticas de la UDP. Sí, así que estén atentos, porque esperamos volver, porque al final el objetivo de todo esto, como decía la Antonia, era poder aprender más, expandir más nuestros conocimientos y de repente sacarnos todas las ideas preconcebidas que teníamos de Asia, que como dijeron en gran parte de todas nuestras mesas, vienen de una filtración de información de Estados Unidos, de Occidente en general, así que eso. Esperamos que aprendieran tanto como nosotros, que lo disfrutaran tanto como lo hicimos nosotros, y eso. Nos despedimos, muchas gracias por todo y esperemos vernos nuevamente. Muchas gracias. Sí, gracias. Que tengan una buena tarde. Chao.